Esta tarde estamos con el profesor Germán Gómez, Ex que profesor. después de 45 años de 46 años de docencia en la UNAM, la mayor parte de todo ese tiempo en la FE Zaragoza, ahora ya jubilado. Sí, bendice a Dios. Le hemos pedido que nos dé una entrevista alrededor de los factores psicosociales en el trabajo, como ya lo hicimos con el doctor Matraj, con el doctor Alfredo Guerrero, con el maestro José Antonio Páez. Y bueno, y ahora con él, por razones que ahora vamos a comentar, le hemos pedido que nos platique un poco más sobre estos asuntos de los factores psicosociales en el trabajo. Bueno, pues el profesor Germán Gómez tiene una trayectoria larga, además de la UNAM, fue profesor también investigador del POLI, la Escuela de Enfermería del Politécnico, y bueno, deambuló por muchos lugares. Y en parte de esa trayectoria, por lo menos en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, realizó un trabajo alrededor de esto que genéricamente hoy conocemos como factores psicosociales, pero pues en aquellos tiempos ni se hablaba de eso, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, lo primero que quiero que nos platiques, pues desde hace algunos años ya se ha puesto atención a este asunto de los factores psicosociales en el trabajo. A partir por varias razones, ¿no? Se ha modificado la tabla de enfermedades, que apenas salió ya como de manera oficial el año pasado, la modificación de la tabla, donde por primera vez se incluyen algunas otras eh, alteraciones que no estaban en la ley, en el título noveno, y el reglamento ya reconoce también desde hace algunos años los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos, y a partir de eso, bueno, en el 2018 se crea la NOM 035. Entonces, ¿cuál es tu valoración de estos hechos? De que se ha ido se han ido incluyendo estas temáticas alrededor de esto que, pues en aquellos tiempos ni se hablaba de los factores psicosociales propiamente, se hablaba de salud mental, en el trabajo y demás. ¿Cómo ves ahora que todo esto ha avanzado? Bueno, por fortuna, por mi edad, me tocó ver, presenciar, vivir el lento ascenso, la lenta incursión de las temáticas psicológicas o psíquicas vinculadas al trabajo en nuestro país. Hay que tomar en cuenta de manera conexa que la psicología en México lleva 50 años apenas de existir como ciencia profesión. Como área de interés tiene muchos más, pero en realidad la psicología, dicho con rigor, psicología en México tiene 50 años, desde que se implanta la Facultad de Psicología en la UNAM, 1974. Aunado a ello, en el tiempo, también sucede un hecho venturoso, que hay 2 o 3 médicos de formación freudoanalítica que incursionaron en el terreno de la enfermedad mental y el trabajo. He olvidado sus nombres, pero uno de ellos hizo un libro clásico, no recuerdo ahora su nombre. Tenemos Miguel Ángel Pérez Toledo, Federico Ortiz Quesada, y el otro que no me acuerdo su nombre, que es más importante que estos 2, por cierto. Pero esta incursión, este aventuramiento, se hizo desde la medicina, desde el freudoanálisis y con muy precarios elementos psicológicos. Pero la temática se instaló. Estoy hablando de inicios de los años 70. Lo que ocurría en la psicología, por su parte, lo que ocurría, digamos, con el vínculo psicología y trabajo,
se desgranaba desde una manera productivista de ver el desempeño de la gente en el trabajo. Incluso la denominación del vínculo psicología y trabajo era psicología industrial. Así aparecía en los currícula de las pocas escuelas entonces de psicología, ¿no? Desde 1969, 1971, que se actualizan los planes de estudio del entonces Colegio de Psicología. Y así entra cuando se convierte en facultad. Y la manera de ver el vínculo psicología y trabajo, repito, era productivista y desde luego economicista y muy desde la perspectiva empresarial, ¿no? Eso quería decir que la preocupación, el interés en cómo el trabajo afecta, impacta lo que podemos llamar las dimensiones psíquicas, era un asunto que no importaba en México. Y en todo el mundo sucedió algo semejante, pero en el mundo occidental. Porque, ojalá hablemos de eso en algunos minutos más, en el mundo oriental, soviético especialmente, el asunto era tomado en serio desde 30 años antes, en la propiamente ex Rusia, Unión Soviética, en Hungría, en la Alemania Oriental. El que haya hoy ya aparecido la temática del vínculo psicología-trabajo a través, mediante la alusión a los llamados riesgos y factores psicosociales, es un avance. Pero al mismo tiempo es un retroceso. Avance, ¿por qué? Porque finalmente, después de 50 años de que la psicología rigurosa existe, la propiamente dicho psicología en México, pues ya entra a la legislación laboral mexicana. Bien, eso hay que aplaudirlo. El problema es que ahora hay que lamentarlo, porque entra bajo una virtual ausencia de precisiones, conceptuales sobre todo, que comprometen la intervención, la prevención y la investigación. Y en su caso, las indemnizaciones. ¿Por qué? Bueno, porque la psicología en México lleva 50 años y uno puede decir desde la perspectiva personal, hombre, pues ya es un montón. Sí, pero desde la perspectiva del conocimiento humano somos unos bebés. La medicina lleva más de 3,000 años de existir en el planeta. Y la psicología como campo del conocimiento más que menos rigurosa lleva 140 años, ¿no? Desde que en Leipzig, Alemania, Wundt crea el primer laboratorio de psicología. Así que realmente somos una ciencia profesión joven. La primera, bueno, en fin, somos jóvenes, ¿no? En cierto modo eso podría justificar la ausencia de precisiones, digo yo, terminológicas, vocabulares, pero no solo es eso, sino de precisión conceptual, teórica, epistemológica, que compromete, reitero, toda intervención, toda explicación, toda investigación, en fin. Y lamentablemente, esta intervención en la NOM 35 de 2018, ignoramos todavía si su aplicación, porque se está aplicando, ha originado mejoría de la gente que trabaja y a la que se le ha aplicado los protocolos. No lo sabemos. No sabemos ni siquiera, bueno, no sé, yo ignoro. Y vamos, sigo un poco el asunto, periodística, librescamente y un poquito en revistas. No conozco hasta ahora un solo estudio que haga un antes y un después de qué es lo que sucedía con las estructuras psíquicas de la gente que trabaja en algunas empresas
Y a partir de 2018, en que empiezan a aplicarse los protocolos, ¿qué ha pasado con esa estructura del psiquismo de la gente que trabaja? Un estudio de antes después. No sé si haya. Pero si hay, debe haber uno, dos o tres. Pero el asunto es que, bueno, incluso ignoro, no sé si todos ignoramos, en cuántas empresas se está aplicando. O sea, de las 500 y pico de la gran y la mediana empresa, ¿en cuántas se está aplicando? ¿Y cuáles son los resultados? ¿No? Ya para no hablar de las pequeñas empresas, porque pues, son decenas de miles. Bueno, creo pues que sí hay que aplaudir, que ya estamos ahí, pero al mismo tiempo hay que deplorar que estamos mal ahí. Yo digo, y lo digo desde hace décadas, cuando empecé a leer un poquito de psicología industrial, desde estudiante, 1974. ¿Qué son los factores psicosociales? No hay una definición precisa. En la enciclopedia de 2004, si no mal recuerdo, se habla de eso, bueno, se escribe de eso, pero se confunde con otros conceptos. Y eso, además, tiene el agregado de que en la norma se prioriza no los factores, sino los riesgos psicosociales. Y si factores es un concepto sujeto a incertidumbres teóricas, el de riesgo es peor. Simplemente en la medicina, el concepto de riesgo está sujeto desde hace décadas a serios bombardeos conceptuales que desde luego repercuten en el por qué la medicina del trabajo ha sido tan fracasante para preservar la salud de la gente que trabaja. O sea, se habla de riesgos, sí, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿Hablar de enfermedades o de riesgos? ¿Qué es lo que hay que prevenir, los riesgos o las enfermedades? Eso hablando de medicina, donde hablamos de sustratos orgánicos. Pero en psicología no hablamos de sustratos orgánicos. Hablamos de entidades afectivo-cognitivas. Y esas nos enferman, se pueden trastornar. Bueno, ¿en qué medida la norma oficial mexicana 35 está evitando que esas estructuras afectivo-cognitivas ya no estén siendo perjudicadas como lo fueron hasta antes de 2018? Un gran enigma que hasta ahora no podemos resolver. Bien. ¿Y nos puedes comentar cuál ha sido tu trayectoria profesional un poco en este campo? Antes se hablaba de salud mental en el trabajo, psicopatología laboral. Un tiempo después ya se empezó a hablar de los factores y riesgos psicosociales. Pero en tu caso, ¿cómo fue tu incursión en este campo? ¿Cuándo entraste a trabajar, a investigar, a estudiar esto? ¿Fue algo así medio incidental o en algún momento tú te propusiste estudiar sobre estos asuntos? ¿Qué te llevó a este campo? Ambas tres cosas. A ver, recordando. La primera vez que me, a ver, ¿cómo decirlo? Que me sobresaltó, que me sublevó, lo digo con más precisión. Esto de la psicología industrial fue cuando tomé la materia psicología industrial, 1974. Tuve dos maestros que influyeron muchísimo en mí, tanto positiva como no positivamente. A los dos los quiero mucho, uno ya falleció. Uno, el maestro Álvaro Jiménez Osorio, que fue mi maestro propiamente dicho, y el otro, Darbelio Castaño. Este último, un especialista en desarrollo organizacional, que tenía una cualidad muy interesante. Había estudiado filosofía, especialmente Heidegger, ¿no? Y eso lo hacía ver las cosas de la psicología industrial de una manera menos rígida que la mayoría de los psicólogos del trabajo.
Bueno, yo pude ver eso y escuchaba y leía los libros clásicos de psicología industrial, que la verdad no sabía por qué, pero no me ensamblaba. No me era aceptable lo que leía, lo que oía, las clases que recibía, ¿no? No sabía por qué, pero no me resultaba justificable, entendible, no, no. Ahora, ¿por qué? Es decir que toda mi adolescencia, o bueno, toda mi infancia y una buena parte de la adolescencia, no hubo en mi casa un solo libro. Entonces yo no tenía fuentes intelectuales. Para mí fue muy importante, bueno, obviamente yo leía Chanok, Tom y Jerry, Superman y todas esas cosas religiosamente, ¿no? Me leía 15, 20 cuentos a la semana. Y un día llegó a mis manos algo que para mí es el inicio de mi pensamiento más que menos por encima de lo superficial. Un cuentito de un señor maravilloso, Rius, Marx para principiantes, con muñequitos. No, eso se convirtió en la Biblia para mí, era una cosa sorprendente. Y me imbuyó un pensamiento crítico. Y ya con el paso de algún tiempo llegó a mis manos una cosa de manera fortuita a la casa, el tomo 3 de una enciclopedia. En ese entonces era muy común que la gente, para presumir que leía, compraban enciclopedias muy maravillosamente empastadas y las ponían de manera que cuando la gente entrara a la casa viera eso, y era más un asunto decorativo que de nutrimento intelectual, ¿no? A mi casa no llegó nunca una enciclopedia, pero entró el número 3 de una de ellas, la nueva enciclopedia temática, que me devoré con salacidad, porque ahí aprendí una gran cantidad de cosas que hasta la fecha conservo como aprendizaje. Por ejemplo, ahí aprendí a jugar billar, ahí aprendí a jugar ajedrez, pero aprendí también refranes, aprendí adivinanzas y abreviaturas de literatura clásica, ¿no? En fin. Y por anchas o mangas, la verdad es que no recuerdo cómo fue el asunto, pero en la prepa, bueno, sí, ya me acordé, formé parte de una agrupación de izquierda en la preparatoria en el último año, FASE, Frente de Acción Socialista Estudiantil, que con los años me enteré que era una célula del Partido Comunista Mexicano, es decir, yo fui parte del Partido Comunista sin saberlo. Y eso hizo que recibiera en mi casa el periódico Granma. No sé con qué periodicidad, pero lo recibía y lo guardaba y lo atesoraba. Y en alguno de los números de Granma se hablaba del cuidado de los trabajadores en La Habana y de la salud mental. Esa fue la primera vez que oí eso, que leí algo de eso. Y claro, lo devoré. Y además coincidió con que empezaba yo a tomar mis clases de psicología industrial. Con eso que Granma me proveyó, yo discutía con el maestro Álvaro Jiménez. Y él se encrespaba, pero me toleraba. De hecho, terminaba a veces de dar eran clases de 2 horas, terminaba de dar lo que preparó y se dirigía a mí. ¿Y ahora qué vas a decir, Germán? En fin, haber leído a Rius, haber leído Granma, me hizo, y haber estado en el halconazo del 71, y algunas conferencias de gente de izquierda en la preparatoria, me hizo ver con desconfianza. Por eso digo que no entendía yo por qué no me gustaba lo de psicología del trabajo. Entonces, bueno, pero pasó. Terminé la carrera y en 1976. Inmediatamente empecé a dar clases e hice mi servicio social. Para no distraerme de dar clases, que ganaba yo una miseria, hice el servicio social en una opción investigativa dentro de la facultad.
con dos psicólogas, una chilena y una argentina, que eran pues perseguidas por los regímenes militares chileno y argentino. La argentina Clarissa Hardy y la chilena Mirna Jara. Marxistas, gente de izquierda, obviamente por eso eran perseguidos. De haber permanecido en sus países se hubieran muerto, se hubieran aniquilado. Y ellas iniciaron un proyecto de servicio social sobre psicología de trabajo. Y yo dije, órale, no me gusta el tema, pero... Y, oh sorpresa, especialmente Clarissa sabía mucho de eso. Y lo primero que hizo fue hacerme recorrer todas las bibliotecas de la UNAM, que no eran muchas, de contenido social, en donde hubiera libros de psicología de trabajo, o de sociología del trabajo, o de filosofía de trabajo. Pero bueno, el tema era trabajo. Y claro, pues en la central, en sociología, en filosofía, en ciencias políticas, y obviamente en la facultad, pues revisé todo lo que había, que no pasaban de 30 libros. O sea, de psicología eran, no llegaban a 10 con los que se daba clase. Tiffany McCormick, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo un libro de texto en las clases de psicología industrial. Y claro, eran muy exigentes, muy disciplinarias. Entonces yo tenía que hacer resúmenes con todo, ¿no? Con la ficha bibliográfica, todo. Y claro, eso me acercó con más profundidad a las cosas. Y seguían no gustándome, pero también seguía sin saber por qué, ¿no? También me imbuyeron la obligación de dar clases siguiendo las tonterías de Luis Althusser, ¿no? Eso fue muy benéfico para mí, porque finalmente entendí que Althusser no fue ningún gran teórico, ¿no? Pero cuando ellas me tenían de gato, pues me obligaron a leerme todo lo que vea en español de él, y con eso daba clases, y hacía los exámenes, los calificaba, y tenía que hacer un informe de todos los exámenes para ellas. No, era una cosa, y decían que así era la educación allá. Bueno. En fin, entro, por razones complicadas, a trabajar a ENEP Zaragoza en 1979. Y allí se da un conflicto. O sea, yo tenía 7 meses de dar clases y me corren, junto a 105 profesores más. Armamos una escandalera de 3 meses y logramos que nos recontrataran a 105. En el camino hicimos conferencias de prensa, periódicos, salimos en Canal 13, en estaciones de radio, y pues yo estaba en el comité, digamos, del movimiento. Y un día me ve en Canal 13, Canal 13, el maestro Alfredo Tecla y su mujer, que nos daba en Zaragoza un curso de teoría del conocimiento. Y me vio. Y la siguiente sesión que tuvimos, me dice, oye Germán, te van a correr, ¿eh? Dijo, no, pues ya me corrieron. Dice, bueno, es que ya no te van a contratar, o sea, estás haciendo mucho escándalo. Te van a correr. Digo, pues sí, pues ya qué, ¿no? Y entonces, él buscó cómo contratarme en la escuela de enfermería del Poli, donde él dirigía la sección de investigación. Al mes, yo ya estaba en la escuela de enfermería del Poli. Y al mes también fuimos reinstalados en Zaragoza. Entonces yo pedí que me reinstalaran en el horario de la tarde para trabajar en la mañana en el Poli. Eso fue para mí un impulso decisivo para adentrarme en la temática, porque el maestro me encomendó, bueno, me obligó. Dijo, pues eres psicólogo, ¿no?
Ah, pues entonces te encargas de salud mental y trabajo. Pues órale, pues sí, ¿no? Y durante 6 años, a lo que me dediqué todas las mañanas fue a revisar catálogos de editoriales, ir a editoriales, a ver qué títulos tenían que ver con psicología y trabajo. Siglo XXI por... No, o sea, todo. ¿Qué es lo que se hacía después? Le encargábamos a alguien que fuera a comprar esos libros, los traían, y lo único que tenía yo que hacer era leerlos, poner llavecitas en lo que para mí eran trozos que valieran la pena, y dárselos a las secretarias, teníamos 2, para que hicieran la transcripción de esas llavecitas en tarjetas. Llegué a tener 300 ficheros de tarjetas con temas seleccionados sobre psicología y trabajo. ¿En general y particular psicología o en el rubro más global de salud en el trabajo? No, psicología. Bueno, psicología, psiquiatría, neurología y trabajo. No, porque ahora voy al otro. Es decir, esto me adentró en el tema. O sea, no tuve cómo decir que no. Finalmente, gracias a ello, publiqué en un libro que hicimos conjunto, ya no me acuerdo el título bien, un capítulo, mi capítulo, sobre psicotrastornos y trabajo. Me negué desde entonces a hablar de salud mental, por razones conceptuales. Bueno, al mismo tiempo, en Zaragoza, hubo una doctora, una médica, he olvidado su nombre ahora, que le caí bien, y ella era médica del trabajo en varias empresas. Y alguna vez me oyó hablar, creo, no sé, le caí bien. Y ella armaba mesas redondas sobre medicina y trabajo. Y un día me dijo, ¿por qué no participas metiendo la temática de salud mental y trabajo? Le dije, ok, pero no voy a hablar de salud mental, voy a hablar de psicotrastornos. Ah, pues sí, ok. Y a partir de ahí me abrió las puertas para participar en una enorme cantidad de eventos de la Secretaría del Trabajo, del Seguro Social, del ISSSTE, e incluso me permitió dar algunos cursos en, en los organismos de la Secretaría y del Seguro, ¿no? En el CIES, por ejemplo. Y eso me conectó con mucha gente. Y claro, la mayoría de la gente ya sabía que yo era escandaloso, ¿no? Que iba a armar bronca, que era un ignorante, que no sé qué, en fin, bueno. Y psicólogo, además. Ay, es que, ¿qué vas a ver de medicina y salud, no? Y trabajo. Bueno, pero me soportaron muchos años. Y aprendí mucho, 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 mucho. Al mismo tiempo, por ahí de 82, 83, me adentré a la atmósfera ebulliente de la medicina social, que en México implantó, desarrolló, enraizó y expandió la doctora Osa Cristina Laurel. Y como estábamos en la misma organización política, pues me acerqué mucho a ella, ella permitió que me acercara y aprendí mucho, yendo a sus cursos, a sus talleres, e incluso en algún momento ella me incorporó como exponente en algunos cursos. Al mismo tiempo, por esos años, en 82 fui a Cuba por primera vez. Y ahí me traje una cantidad de literatura soviética bárbara que me regalaron allá. Entre ella, una buena cantidad de cosas de psicología y trabajo. En psicología, salud y trabajo. Entonces, todo este telón y techo hizo que me adentrara de una manera no convencional al asunto de trabajo, salud y psicología. Porque bueno, había unos cuantos colegas críticos, pero no tenían literatura soviética. Tuve la fortuna de que en 82 me la proporcionaran y me siguieron enviando años después. En fin, todo eso, Jorge, te lo digo porque es el trasfondo del por qué. Ah, me falta una cosa. En 82 cae en mis manos un libro
que es de los más importantes de toda mi vida. La alienación como fenómeno social del filósofo polaco ya muerto Adam Schaff. Ese libro me abrió los horizontes del entendimiento marxista, obvio, y me condujo a algunas modificaciones de la teoría de Schaff. Estoy hablando de 1984-85. Y claro, eso formó parte de este conjunto de hechos, ¿no? Trabajar con Tecla, estudiar con Cristina, en fin, respecto a mi interés sobre trabajo, salud y psicología. Y se me ocurrieron algunas cosas. Ese es, digamos, el envión. Eso me metió. Y creo hasta ahora que me metió bien. Cuando digo bien, no lo digo porque estoy diciendo, ay, fui muy inteligente. No, no, no. Bien, porque fue muy versátil la manera en que entré. Por asuntos fortuitos, ¿no? O sea, yo no me lo propuse, sino que fueron añadiéndose hechos fortuitos y bueno, se concentró en mi persona, en mi cabeza, y cosa que agradezco hasta la fecha, ¿no? Bueno, y luego, a lo mejor esto hay que hablar después, sucede un suceso crucial para mí en la temática. Un amigo, un colega, Alfredo Guerrero Tapia, de la Facultad de Psicología, hicimos la carrera juntos, él una generación antes que yo, fuimos amigos y activistas políticos, en fin. Un día me dice, oye, yo voy a Querétaro con frecuencia y acaban de proponerme la creación de una maestría en psicología y trabajo. Y yo les dije que conocía a alguien que sabía de eso. ¿Le entras? ¿Cómo crees que te puedo decir que no, caramba? Entonces trabajamos 2 años y medio, el plan curricular de la maestría en psicología del trabajo en Querétaro, desde la perspectiva crítica. Puedo decirte sin ninguna presunción, ni ganas de fastidiar la trayectoria de Alfredo, que me tocó desarrollar 2/3 de todo el plan curricular, bueno, de los contenidos del plan curricular, porque él hizo todo el cartabón, ¿no? Todos los créditos, todo, de lo cual yo soy un ignorante absoluto. 2/3 de todos los contenidos los pude proponer. Y eso acrisoló, fortaleció, consolidó mucho de mis ideas sobre el asunto de la psicología, salud y el trabajo, porque no solo di clases, impartí ideas, sino que estudié para darlas. Es decir, reestudié y reestudié y conocí más gente y eso me hizo la creencia de que había consolidado mi perspectiva sobre el asunto. Creencia nada más, ¿no? En fin, pues esos son los... Pero hay una cosa que no mencionas y es que, bueno, trabajaste con Tecla, es algo de lo que te iba a preguntar, pues ya lo planteaste o lo adelantaste, pero con Cristina Laurel y en algunos proyectos. Y ella tiene un libro y en un capítulo de un libro, que además es un capítulo latinoamericano, en donde te menciona a ti y dice que tú eres de los pocos o poquísimos psicólogos que está estudiando los impactos del trabajo en la mentalidad de la gente. Y ya también, ya menciona un poco lo que había estado haciendo en momentos sobre alienación. Sí. Y pues dice que tú estás abriendo camino. Y digo, lo dijo Cristina Laurel, Sí. no lo dijo cualquier persona, ¿no? Por eso, para nosotros era importante cuál era tu trayectoria, saber cómo habías empezado, por qué. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo ves ahora, en este momento, el que, pues ya medio instalado todo esto de los factores psicosociales,
y demás, por lo que has planteado antes de la norma y de todas estas cosas. Pero ¿cómo ves el futuro de este fenómeno a partir de cómo puede estar interviniendo el gobierno, cómo las empresas están atendiendo o no, y los mismos trabajadores a través de sus sindicatos o de alguna organización? eh, ¿Cómo ves que vaya a transitar eso más adelante? Claro. Como todo lo que tiene que ver con psicología y psiquismo, el, el- 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 el terreno es muy incierto, muy lodoso, muy resbaloso. No hay en la psicología un cuerpo conceptual riguroso. De hecho, hay psicologías, no psicología, ¿no? Y todavía pesa mucho esta, este oropel de fantasías delirantes del freudoanálisis que son de hace 120 años. Y tenemos además la chamanería y a los adivinos y a los brujos y los hermanitos. Entonces, hay Y además ahora los coaches, no, bueno, claro. Sí, pero eso ya se hizo una parte. Couch, ¿cómo se llaman? mindfulness y todo esto. Mindfulness experts, este, esto de la propuesta de Goleman, la Inteligencia emocional. inteligencia emocional, y luego esto otro el trabajo emocional. O sea, todo eso son, ¿cómo decirlo? Son espumas de la incertidumbre conceptual de la psicología, ¿no? Lamentable. Bueno, entonces, ¿a dónde va a parar esto? Bueno, mientras la incertidumbre no se salde, no se remonte, mientras no haya un corpus teórico sólido, unívoco en la psicología, mientras deje de haber psicologías para ver psicología, así como hay medicina, claro, psicología, pero con especialidades. Porque hoy tenemos, todavía el conductismo patalea. Todavía en la lógica de la asistencia clínica hay teorías, ¿no? Cognitivo-conductual, ericksoniana y no sé, y además charlatanías como constelaciones familiares. Y todos coexisten como si fueran del mismo rubro teórico-metodológico, pero no es así. Mientras eso no se salde, el futuro de la intervención en los perjuicios del trabajo, en las estructuras psíquicas de la gente, no va a ser exitosa. Y eso va a prohijar además una masa brutal de improvisados, de charlatanes, de farsantes, etcétera, como los coaches, por ejemplo, ¿no? Mi perspectiva es pesimista por ahora. Creo que me voy a morir y no voy a ver todavía esa consolidación. Pero bueno, tengo 50 años peleando por eso. En el 2007, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo sacó un reporte consultando a expertos de varias partes del mundo, pues, principalmente Europa y Estados Unidos, en donde, según ellos, salieron más de 40 riesgos psicosociales, Ajá. que después condensaron en 10 y luego dijeron, pues estos son los 5 más importantes. Pero resulta que no hablaron de los factores psicosociales que típicamente se enuncian como tales, ¿no? Claro. Sino hablaron de la globalización, hablaron de la precarización del trabajo, de la extensión de las jornadas, o sea, no estaban hablando de factores psicosociales. Mira, en las 12, yo recuerdo que eran 12, ahora tú me dices que son 10. Pueden hablar de ellos, pueden haberlas propuesto gente que no tiene que ver con psicología. O sea, no se necesitaba ser psicólogo para proponer eso. Pero ellos llamaron a los expertos. No, claro, pero repito, decir que la globalización es un riesgo, no necesitas ser psicólogo para decirlo, por Dios santo. Y máxime, si enfrentamos excesos como estos de hablar del estrés, que hoy se habla de estrés hídrico, estrés de las uvas para vinificar, estrés económico, Dios santo.
repito, no se necesita ser psicólogo para hacer esas propuestas, ¿no? Y Mm, menos las últimas 5. sí, No tienen ninguna proximidad con eso que incluso siendo algo incierto, llamamos factores psicosociales. O sea, terrible. Por eso es pesimista. pero digamos, aparte de que haya ahí, podríamos suponer que hay una confusión conceptual de cómo entender el asunto, digamos, lo que llama la atención, y me parece importante, es que sí refirieron a condiciones objetivas del entorno, incluso mundial, económicas, políticas y demás, Claro. que generan estos efectos en los trabajadores, tanto en su salud orgánica como en las posibles alteraciones mentales. Entonces yo creo que a pesar de la confusión, pues eso es lo que podríamos rescatar del asunto. Pero aquí lo que quiero preguntarte es, muchos de los que están metidos en este terreno, muchos de nuestros colegas que conocemos que somos amigos, han planteado siempre que intervenir en este fenómeno tiene que ver con un asunto eminentemente técnico-científico y que meternos a asuntos de análisis ideológico, político, las Nos determinaciones desvía. económicos, etcétera, pues que eso no, ¿no? ¿Cómo ves tú ese asunto? No, no, ¿Cómo entender los factores psicosociales sin considerar todos estos claro, todo este contexto? claro. Sí, pero muchos de estos amigos que critican a quienes incorporamos elementos político-ideológico-económicos en el análisis psicológico del trabajo, hablan de empleadores y no de empresarios. O sea, también toman una posición. Los empresarios no son los empleadores. Los empleadores son la gente a la que le pagan por seleccionar personal. Ellos son empresarios. Pero nuestros amigos que nos critican por ideológicos, son ideológicos también cuando ocultan la mención a los empresarios llamándoles empleadores. Otra, hablan de estresores. No hablan de factores psicosociales perjudiciales. Esa es otra manera de ocultar, ¿no? También ahí son ideólogos. Mucho menos de las condiciones de trabajo. O sea, estresores, no condiciones exaccionistas de la integridad corporal o mental de la gente. O sea, no hay explotación. No, no, no. No, 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 eso no. No, no. Lo que hay son estresores. Por Dios, ¿no? En fin, pues yo creo que también este ocultamiento de muchos de nuestros colegas, algunos semicríticos, también obedece a esta atmósfera de incertidumbre conceptual de la psicología. Es decir, a ver, con esto digo algo que he dicho desde hace muchísimos años. No se trata de que los psicólogos expliquemos psicológicamente el psiquismo de la gente, ¿no? Se trata de que expliquemos íntegramente a la gente. Y una de sus dimensiones es el psiquismo. Pero no podemos psicologizar la explicación. Para explicar psíquicamente el estado psíquico de las personas, necesitamos mucho más que conocimiento psicológico. Necesitamos conocimiento del entorno y para eso se requieren elementos sociológicos, económicos, ideológicos, filosóficos, médicos, en fin. Yo creo que ni los médicos pueden hacer explicaciones medicalistas de la vida y la muerte, como los psicólogos no podemos hacer explicaciones psicologistas del trastorno o bienestar afectivo cognitivo de las personas. Si algo dice la medicina social, y eso no se lo han podido rebatir, es que para explicar las condiciones de morbi-mortalidad se requiere explicar las condiciones globales en las que este fenómeno sucede. Bueno, lo mismo tenemos que decir nosotros, claro. Es decir, el psicólogo tiene que ser algo de médico
algo de filósofo, algo de economista, algo de ideológico, algo de político. Claro, claro. Aunque la predominancia sea sobre psicología. Sí, claro. Y tú ahora mencionas que, bueno, no hay que caer en el psicologismo, pero sabemos muy bien que tú eres de los de la línea medio dura de la investigación cuantitativa. Y en ese plano hay quienes no solo han psicologizado el asunto, sino que han psicometrizado el fenómeno mental. ¿Por dónde crees que podamos avanzar? Obviamente sin dejar de considerar que la investigación desde el punto de vista cuantitativo aporta muchos elementos explicativos del fenómeno, Claro. pero ¿qué más podemos hacer eso? Porque ahora todo se resuelve construyendo escalas con alfas de 98 y ya con eso se están dando las explicaciones que sirven de fundamento para intervenir en las empresas. Y además intervenir en las empresas, no directamente con los trabajadores, que son los que finalmente tienen los efectos de estos riesgos psicosociales. Es que esa es la otra cosa importante, de la que casi no hemos hablado. ¿Estará todavía? Sí, está bien. A ver, es que no me gusta decir eso de haber, porque así habla Xochitl y odio eso. Lo que creo es que quienes me vilipendian, estigmatizan como un representante de la metodología cuantitativa, creo que resbalan un poquito. De lo que estoy convencido es de esto. Para explicar algo, hay que emplazar una manera teórico-metodológica para entenderlo. Es decir, conceptualmente. Equivocada o no, eso se sabe después. Pero siempre hay una concepción teórico-metodológica de alguna cosa que uno quiere explicar, lo que sea. Ahora, para que eso ofrezca una explicación fehaciente, rigurosa, se requiere medir, valorar eso que uno quiere explicar. Pero lo que inicia todo es una idea de eso. Para consolidar la idea al final de manera explicativa, fehaciente, reitero, se requiere también tomar información empírica de eso. Y para eso se hacen mediciones. Es inevitable. O sea, porque si solo nos movemos con ideas, especulamos. Y claro, si le damos preeminencia a lo empírico, a lo métrico, a lo valorativamente empírico, o empíricamente valorativo, entonces nos convertimos en empiristas. Ni una ni otra. Ambas. Y en ese orden. Idea, empiria, idea. Marx hablaba de esto. Concreto de pensamiento, concreto pensado y explicación. Todo ocurre aquí. Pero en medio está el acercamiento al fenómeno. Y ese acercamiento hoy se llama medición. Y estoy convencidísimo de que sin medición no hay explicación íntegra. Reitero, siempre desde una idea inicial. Compleja o sencilla, pero siempre desde una idea inicial, que compromete una constelación de ideas, la concepción teórico-metodológica. Pero las mediciones tienen sus rasgos, tienen que ser rigurosas, lo más rigurosas posible. Y para eso se usa una forma de la matemática que entre los matemáticos es vista con cierta cautela. La estadística. Pero estadística hay dos, paramétrica y no paramétrica. Si queremos hacer explicaciones al ahí se va, pues usamos estadística no paramétrica. Metodología cualitativa. Ahí se va. Pero si queremos hacer mediciones rigurosas, hay que usar estadística
paramétrica, porque es la que nos permite comparar números. Nada más, nada más. Para eso sirve. No sirve para explicar. La explicación, repito, depende de la idea inicial de la concepción teórico-metodológica. Y cuando medimos el fenómeno, y debemos hacerlo con la mayor rigurosidad posible, lo que estamos diciendo es, esto es así y no asado, como lo dicen otros, en sus mediciones. La mía es mejor que la de ellos, o la de ellos es mejor que la mía. Con esa me quedo, ¿ok? Y una vez que tengo la conclusión estadística, los datos estadísticos, ¿qué procede? Explicarlos. Otra vez regresar a la constelación teórico-metodológica. Pero no es lo mismo idea e idea, de idea a idea, que de idea, empiria e idea. No es lo mismo. Pero, por ejemplo, ¿qué opinarías de técnicas que se reconocen, autodenominan o se les clasifica como cualitativas, que se supone dan otro tipo de información y que han servido, por ejemplo, para la intervención con grupos de trabajadores? Ahorita se me ocurre simplemente el modelo obrero, ¿no? El modelo obrero, obrero, ¿de dónde? porque, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de los colegas de la UAM, ¿no? Mariano, sí. Cristina, Susana, sí. entonces, que hicieron un estudio, bueno, que trabajaron con el modelo obrero, procesaron los datos de acuerdo a cómo se hace típicamente con el modelo obrero, y después ellos los datos los metieron en un análisis estadístico y les salió que coincidía, ¿no? Ok. ¿Qué podemos hacer con eso de que? Mira, para mí eso tiene una explicación. El modelo de Odone, de Ival Odone, es la fase cualitativa de la investigación. Pero ellos iniciaron con una lógica. Antes, una lógica conceptual. El trabajo daña. Claro. Y daña así y asado, dependiendo del el tipo de trabajo, el tipo de trabajador, Ahora vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, con esta táctica de entrevistar. Porque eso parte de una preidea que el trabajador, aunque no sepa con precisión explicar cómo lo ataca el trabajo, lo sabe. Entonces, una cosa es que lo sepa y otra cosa es que lo puede explicar. ¿Cómo le extraemos el conocimiento subconsciente de sus padecimientos? Con las entrevistas, en interacción con el que pregunta y no. Perfecto. Son técnicas cualitativas, por supuesto. Es decir, no paramétricas. Claro. Del nivel ordinal, bueno, nominal y ordinal. Hasta ahí. Hasta ahí. Cuando Cristina, Mariano, todos ellos, vuelcan esa información a parámetros, a estadística paramétrica, encuentran cosas interesantísimas. Yo recuerdo una, que los trabajadores de las áreas del trabajo más duro empleaban un lenguaje soez todo el tiempo. Un asunto psíquico, ¿no? Y no lo descubrieron en las entrevistas, ¿no? Tenían que hacer una sumatoria y una disección de los datos y encontraron cosas como esta. Es decir, lo digo de nuevo, toda medición debe ser rigurosa. Y agrego ahora, el nivel más riguroso de medición es el paramétrico. Es decir, el intervalar y el de razón. Pero obviamente, en ciencias sociales es imposible poner a funcionar el nivel de razón porque no hay ceros absolutos, ¿no? No hay leyes, no hay valencias, no hay constancias, ¿no? Claro. Pero en nivel intervalar hay ceros convencionales. Y eso es lo que se pone en juego en las técnicas de medición, por supuesto. Y cada
canijo cuestionario debe validarse para obtener la rigurosidad. En fin, estoy convencido desde hace décadas de que esta dimensión empírica de todo proceso investigativo debe hacerse con la mayor precisión, y esa mayor precisión se logra con estadística paramétrica. Aunque no siempre se puede directamente ir a eso. Para ello es necesario, en infinidad de ocasiones, desarrollar, poner en juego el nivel de estadística no paramétrica, es decir, las mediciones de nivel nominal y ordinal, como fue el trabajo hecho a partir del modelo obrero, ¿no? Pero ellos también ascendieron al nivel intervalar. Bueno, así es como se debe hacer. Y luego de eso explicaron lo que inicialmente suponían. Esa es una verdadera investigación. De manera semejante, aunque lejana, algo así hizo durante 40 años el doctor Rogelio Díaz Guerrero. Él partió de una idea que yo no comparto nunca, las premisas históricos socioculturales y no sé cuánta cosa. Y con eso creó un instrumento y lo aplicó durante 40 años a mexicanos de todas las latitudes y a norteamericanos del sur y centroamericanos. Hizo un montón de mediciones. Y al final, con su teoría inicial, explicó sus premisas teórico-político y dijo cosas como esta, que a ver quién se las tumba. Bueno, a principios de los 90. Los dos rasgos cardinales del mexicano son la resignación, no es resignación, es una que se parece a eso, y la hospitalidad. Lo descubrimos en las dos costas, del norte al sur, en los centros, y en contraste con el sur de los gringos y con centroamericanos. Hay más cosas, sí, pero son las más definitorias. Sí, pero dentro de ese marco global de su planteamiento teórico, hizo aseveraciones con respecto al trabajo Sí, que claro. son bastante discutibles. Te repito, yo nunca, y se lo dije a él cuando me dio 4 horas de entrevista en 1992-93, dije, es que yo creo que usted profesa una concepción teórico-metodológica gringófila. Y desde ahí ve las cosas. Yo las veo muy diferente, las veo críticamente. Y con eso empezó usted en 1955, su primer encuesta. Y con eso escribió Bajo las garras de la cultura, 1990. Igualito. Pero eso que hizo él lo han hecho muchos y lo siguen haciendo muchos de nuestros colegas ahora. No, pues sí. Lo que se dice, lo que se hace, cómo se hace desde el imperio norteamericano es lo que Es venimos la a neta del replicar planeta. acá, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tenemos todo el subcontinente con otras propuestas, con otras visiones que no retomamos nosotros. De acuerdo. Fíjate, qué bueno que mencionas esto, porque ahí hay una paradoja lamentable. En efecto, muchos mexicanos privilegian lo métrico, lo psicométrico, pero desde perspectivas yancófilas. ¿Ok? Los pocos que hacen investigación rigurosa desde el punto de vista de la medición son yancófilos. Pero de Panamá, Guatemala, Salvador para abajo, no hay nada de eso. ¿Y qué sí hay? Un montón de palabrería. Que descolonizamiento, que nacionalismos, que identidades contritas, más especulación que envidia. A ver, yo les invito, invitémonos a ver cuántos estudios brasileños hay rigurosos de fenómenos empíricos de la vida brasileña, que es lo que menos ignoro de Latinoamérica. Salvadoreños no hay ni un estudio,
pero todos hablan de descolonizar. Está bien, está bien. O sea, yo no estoy en contra de la especulación. Estoy en contra de que solo sea especulación. Obvio. Pero ya de ahí un tiempo para acá ya hay quien está viendo este fenómeno de los factores psicosociales de una manera distinta, que no es propiamente siguiendo los lineamientos de la OIT o de la OMS, pero sin dejarlos de lado, ya están tratando de entenderlos un poco bajo el esquema de lo que ocurre en ese contexto económico, político latinoamericano, pues entender la situación. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso de la colonización y demás, No, pero tiene hay rasgos, sí, diferentes. claro. Tiene rasgos absolutamente necesarios, pero hay mucha superchería en eso, ¿no? Bueno, hemos estado en congresos donde hemos controvertido con gente que habla de esa cosa y se enojan, pero no resuelven, ¿no? A ver, descolonicemos el idioma español. Ay, por favor. Descolonicemos la arquitectura europea en América. A ver, ¿cómo le hacen? ¿Qué quieren? ¿Que sigamos construyendo pirámides? No sé, hay cosas eh, inverosímiles, pero hay otras que son obviamente Y rescatables. cómo ves el futuro? Ahora no solo tenemos la 035, tenemos la 36 de ergonomía, que en aquellos tiempos tampoco nadie hablaba Nadie de hablaba de eso. ergonomía, y hoy está ya la 37, ¿no? El home office a partir de la pandemia. ¿Podremos avanzar un poco más? Bueno, lamentablemente creo que los próximos 15, 20, quizá un poco más de años, estos avances van a seguir vertebrándose bajo el cobijo de la lógica empresarial. Porque no hay movimiento en contra. Ahora, con una salvedad probabilística, la 4T. La 4T es la apertura de un portón enorme que posibilita, hace viable que se incorporen elementos adversos al empresarialismo en las dimensiones del psiquismo, la salud y el trabajo. Pero solo son posibles. El problema es quiénes van a entrar a hacer eso. En estos últimos meses, podría decir un par de años, casi desde que empecé a fraguar la idea de jubilarme, he tenido la intención de proponer a varios apersonarnos con personajes de la legislación, morenistas. Bueno, morenistas y petistas. Verdes, ¿esos qué? Para hablar de estas cosas. Para meter un cuchillo caliente en esas mantequillas. Y obligar a que quienes están metidos, quienes estuvieron detrás de la norma 35, algunos son gente semiprogresista, semicrítica, pero finalmente lo que apoyaron fue una versión empresarialista. Bueno, creo que si se pudiera hacer una incursión, Y exigencia de Peña Nieto. obviamente, exigencia de Peña Nieto, pero eso ya no está. Y llevamos 5 años en que esa exigencia ya no está. Pero sigue estando la lógica con la que se inició. Y no hemos hecho nada. Nada en contra. Y hay, reitero, posibilidades reales de empezar a percutir los oídos de una enorme cantidad de gente que está implicada en esto. Bueno, la comisión de trabajo en la Cámara, en las dos cámaras. Día, a ver, una sesión. Oigan, la cosa está así. Llevamos 6 años de la norma y qué chingos hay. Perdón. ¿Qué carambas hay? O sea, y es que podría haber esto.
¿Por qué? Pues por esto, por esto, por esto. No sé, una comparecencia de 1 hora. Nomás para que se les meta en la cabeza que no todo es como hasta ahora. Y que se ha habido intentos, pero pues, no hemos sido capaces de percutir, ¿no? De hacer ruido con esto. Me parece que es una posibilidad. Ahora más que nunca. Porque bueno, está la doctora Oliva, que seguramente va a ser la secretaria de Salud cuando Claudia gane. O sea, y estando Oliva no supimos aprovechar eso tampoco en el gobierno de la ciudad, ¿no? Y más gente, porque hay mucha más. Bueno, y además legisladores. Digo, conozco 2 lineamientos de salud mental hechos desde 2006 con Peña Nieto. No, Peña Nieto no era Calderón. Desde 2006, que hizo la Cámara de Diputados. O sea, ¿qué es la salud mental? Y es un mamotreto de 200 y pico de páginas. ¿Qué se dice? Lo de siempre. Y luego hubo otra, si no mal recuerdo, esta sí con Peña Nieto, en 2011. Igual en la Cámara. Y ahí está el documento, precioso. ¿Qué hay? Lo mismo. Lo mismo. Y seguimos enfrentando, conexo a ello, el articulado de todas las pólizas de los seguros de gastos médicos mayores, que en el rubro trastornos mentales no cubre nada. No cubren nada. Y son muy precisos para decirlo, ¿eh? Nada que tenga que ver con afecciones nerviosas, con percepciones del daño, con problemas de sueño, con problemas de... Son como 12 rubros. No dejan chance de nada. Ahí sí lo tienen preciso. Es decir, tienen preciso que la imprecisión no va a permitir que haya indemnizaciones. Y en cambio, en el sentido contrario, no podemos decir, oigan, esto es así. No podemos. Bueno, en algún momento habrá que abrir esos portones. Yo ya no voy a vivir para verlo, pero no dejo de insistir en que sí va a ser posible. Entre otros con ustedes, que tienen más vida por delante que la mía, y otros que lo sigan. Porque bueno, también estoy convencido de otra cosa, Jorge. Yo llevo 50 años en esto. 50 exactos, desde que era estudiante. Y ningún año he dejado de estar en el tema. No es el único en el que he estado, pero no he dejado. Y creo que a diferencia de lo que viví hace 50, hace 30 incluso, éramos 10, Matracht, tú, Alfredo, Susana, 10 participantes en una lógica no convencional, una lógica crítica, una lógica de izquierda. Y hoy yo creo que eso se ha multiplicado. Cuando menos yo diría por 4 o 5. No todos están de acuerdo con nosotros, sí, pues no, pero están menos de acuerdo con las visiones que prevalecieron desde fines de los 60 hasta hace 30 años en la psicología del trabajo. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Es un avance. Muy lento, sí, muy precario, sí, pero es un avance. Y no hay que dejarlo. Hay que multiplicar esto. O sea, ¿por qué? Porque finalmente lo que importa es la empiria del estado psíquico de la gente que trabaja. Y sobre todo, lo que hay que buscar es que disminuya lo perjudicial del trabajo en sus estructuras psíquicas.
Y si hablamos de factores o de riesgos psicosociales, y si hablamos de psicología y trabajo en vez de hablar de psicología industrial, en fin, es por eso. Pero para llegar a intervenir bien en eso, tenemos que hacer un montón de trabajo intermedio, como hablar con diputados, ¿no? Discutir con psiquiatras, con médicos, con antropólogos, que también se acercan de modos muy raros a esto, en fin, sociólogos, ¿no? El camino es nutriciamente enorme y apasionadamente interesante, apasionantemente interesante. Pues sí, pero no hay que tardarnos demasiado. Bueno, pues ya nos tardamos con esta Un buen entrevista. rato. Podrías seguir diciéndonos muchas cosas, pero ya nada más para terminar, algo que no te pregunté y que creas que vale la pena decir. Mira, sí, una pequeñez, bueno, una aparente pequeñez. No hablamos nada casi del estrés. Que bueno, yo lo sintetizo con lo siguiente. Una propuesta muy interesante de los años 30 por un médico, Hans Selye, síndrome general de adaptación, que estuvo larvado décadas. Y después de la Segunda Guerra Mundial se retoma y se usa como piedra angular para explicar patologías nuevas. Bueno, no son nuevas, pero epidemiológicamente sí, como los trastornos mentales. Es algo que un señor a quien adoro, desde que leí por primera vez su libritito, Arthur George, subrayó. Hay enfermedades tipo C que no estaban en la óptica de la medicina de hace 3000 años hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Ese. Y no hay, por tanto, preceptos médicos para explicarlas, y menos para curarlas. ¿Qué se hizo? Pues venga el estrés. La piedra angular para explicar las enfermedades tipo C. Cánceres, problemas ¿cómo se llaman? Psicógenos, pues. Y claro, eso originó que la propuesta de Selye del estrés se prostituyera. Algo que él en 1981 intenta detener. Y dice, a ver, no, calmados, ¿no? Usan el estrés para explicar todo. Toda patología, producto del estrés. No. Bueno, incluso se dice que el estrés es una patología. Piotr. Yo digo Piotr, no lo dijo Selye. Piotr es peor que peor. Y peor es peor que peor, ¿no? No. Y entonces dijo, es que hay eustrés y distrés. Y cuando hablamos de distrés, estamos hablando de estrés por encima de niveles basales de intensidad, duración o frecuencia o combinaciones. Pero además hay estreses locales y estreses generales. Distreses. ¿Cuánta gente le hizo caso? Ninguna. Ninguna. Se siguió el asunto y hoy el estrés es estudiado en una universidad del estrés en Estados Unidos. Así se llama. No recuerdo exactamente el nombre, pero algo así como Stress Management School, High School, no, algo así. O sea, es una universidad dedicada al estudio del estrés. Y siguen manejando el estrés en términos prostituidos. Terrible, ¿no? Hay un texto de un español que dice, estrés es un, ¿cómo dice? Es un asunto de desastre. Es un cajón desastre. Es asunto de un cajón desastre. Y da una explicación bárbara de cómo
se ha prostituido el concepto, ¿no? ¿Cómo se usa? Yo te decía hace un rato, hoy he escuchado gente que sabe de vinos que dicen, no, es que los grandes vinos, espumosos sobre todo, requieren de un alto estrés de las uvas. Pucha. Hay quienes explican la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos como estrés bursátil. Sopas, hijo. Hoy, la falta de agua en las grandes urbes se habla de estrés hídrico. Digo, pobre Selye, debe estar revolcando sus cenizas todo el tiempo que se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, creo que este es uno de las decenas de conceptos que ameritan, que requieren, que exigen ajustes conceptuales, teórico-metodológicos en la psicología y campos del conocimiento proximales, ¿no? A mí me preocupa mucho eso y me preocupa mucho que incluso cercanos con los que tengo grandes coincidencias teórico-metodológicas siguen usando de manera dispersa, ¿no?, el concepto de estrés. En fin. Pues te agradecemos que nos des esta entrevista para completar esta serie de entrevistas que hemos hecho con los que a nuestro juicio consideramos han sido pioneros, han sido los que van abriendo camino sobre este asunto, sobre este fenómeno, este tema de los factores psicosociales, que hoy así se llaman. Ajá, que ahora sí se llaman. Sí. Y bueno, pues no, al esperamos contrario, seguir hablando de esto. La gratitud es mía porque ojalá que sirva de algo esto. Seguramente. Gracias. Al contrario.